Buenas tardes ya, la verdad que vengo mareado de horarios porque estuvimos temprano en Magdalena hoy también, allí adjudicando y bueno, la verdad que otorgando y entregando viviendas de, de un plan provincial que sigue funcionando a pesar de todo. Yo sé que en una situación como esta, bueno, el problema habitacional, que en la provincia de Buenos Aires es complejo, es complicado, tiene una historia de déficit de vivienda muy grande. Algunos piensan, tal vez por la mirada porteñocentrista, ¿no? Y de los medios de comunicación porteños, que los problemas de vivienda en la provincia son solamente atribuibles a la situación del conurbano bonaerense, ¿no? Entonces, obviamente, como los móviles de los canales porteños muchas veces muestran lo que ocurre en el conurbano, piensan que en el interior, bueno, en La Pampa, entonces hay un montón de tierra, ¿cómo va a haber problema de vivienda? Y la verdad que desde ese desconocimiento gobiernan, informan y dan cátedra a veces. Y desconocen la situación del déficit de vivienda también en el interior de la provincia de Buenos Aires, incluso en localidades medianamente pequeñas, donde también el acceso a las tierras es un problema y el acceso a la vivienda un problema todavía mayor. Y tal vez por eso, por desconocimiento, si uno quiere ser en esto relativamente tolerante y bien intencionado, tal vez por desconocimiento piensan que todo lo soluciona el mercado y que todo lo debería solucionar el mercado. Y lo que observamos es que teníamos problemas de vivienda, llegó este gobierno nacional y tenemos más problemas de vivienda. Más problemas de vivienda porque se ha encarecido todo el material para la construcción, muchísimo, dolarizado en su mayoría, y también monopolizado en algunos rubros, ¿no? Tenemos el problema de acceso al material de la construcción, porque tanto el hierro como el cemento, bueno, tienen muy pocos productores, hacen mover y oscilar los precios siguiendo el dólar, a veces hasta el dólar paralelo. Y entonces, de esa manera, llegó este gobierno con su programa clásico de ajuste y generó un desajuste. La verdad que un tremendo desajuste. Tal vez el ajuste de las cuentas públicas que están llevando adelante, que ha generado muchos problemas en materia de programas de inversión, en materia de infraestructura, en materia también de construcción pública, ha generado un desajuste enorme en la vida de la gente. ¿Para qué sirve ese ajuste y ese equilibrio si genera desequilibrio por todos lados? Y más problemas de vivienda porque encareció la construcción, encareció el acceso a la tierra y encareció los alquileres. Dijeron un día, bueno, vamos a desregular porque los mercados funcionan bien solos. Hablábamos hoy con beneficiarios de los programas de vivienda y nos decían a cuánto se les fue el alquiler. Y me dijo una madre, ¿no? Con sus chiquitos, me decía, y ahora ni sé, porque tengo que renovar y ni sé si 250 lucas, 300 lucas, impagable con un sueldo común. Y bueno, y por el lado de los sueldos van terriblemente atrás. Y hablan de bajar la inflación. Está bien bajar la inflación, por supuesto. Pero acuérdense un poco de subir los sueldos también, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene, aún con una inflación a la baja, si el sueldo no alcanza ni siquiera esos números menores? Y eso es lo que está pasando. Hemos tenido una de las caídas de los salarios más grandes de la historia argentina. No exagero ni un átomo, ¿eh? Hay pocos episodios en la historia nacional donde los salarios hayan perdido 20 puntos aproximadamente de un saque, como ha ocurrido en la República Argentina. Y bueno, cayó el salario. Obviamente el acceso a la vivienda y el costo del alquiler, junto con el costo de los medicamentos, junto con el costo de los alimentos, junto con el costo de los combustibles, bueno, se empieza a volver impagable. Pero bueno, eso para el que tiene un salario. Porque lo que está ocurriendo al mismo tiempo es la pérdida de empleo. A veces parece que hay que repasar toda la secuencia de nuevo, porque nos hablan, y todos los días vienen con comunicados de cara al sector financiero, a su público. Entonces dicen, bueno, este fin de semana va a haber importantes noticias. El otro día me preguntaron, ¿qué opinás de las noticias que hay?
que tienen que ver con la intervención en los mercados paralelos. Un gobierno que no iba a intervenir nunca nada, ¿no? Porque la libertad resolvía todo. Ahora están interviniendo en el mercado de los dólares paralelos, que siempre dijeron que era un tema que no tenía ningún efecto. Ahora dicen que el riesgo país, que siempre... Bueno, pero yo lo que dije simplemente es estoy esperando una sola medida de Milei para defender el salario y el empleo, la producción nacional. Una sola, una sola. Que le cuide la vida, el bolsillo, la dignidad a nuestro pueblo. Por eso, en la provincia de Buenos Aires, no es que hayamos tomado un posicionamiento teórico. Yo, tal vez lo que digo ya lo sabía, no soy austríaco, ¿no? Ni de la escuela austríaca, ni de nacionalidad austríaca, no soy austríaco. No creo en el anarcocapitalismo. En la provincia de Buenos Aires hemos tenido también una elección. Siempre hablan de la legitimidad del presidente, déjenlo gobernar, lo votaron. Bueno, está bien, por supuesto que creemos en la democracia, por supuesto que reconocemos la legitimidad del presidente. Lo único que tengo para decir es que acá en la provincia de Buenos Aires este intendente y este gobernador también lo votaron, también lo eligieron, también tienen un mandato, también tienen un programa y a defender la salud, la educación, la seguridad, el trabajo y la producción, decía Nico. Entonces... no lo podemos resignar no lo podemos dejar pasar porque es lo que observamos y lo que es tan doloroso y lo que está ocurriendo en nuestra provincia de Buenos Aires. Entregábamos una vivienda hoy a familias que no pueden comprarla en el mercado. Parece obvio, ¿no? Hay tantos millones de bonaerenses que no pueden comprarse una casa propia y que... nos dicen que todo lo va a resolver la libre empresa y el mercado. Bueno, ahí está. El que puede comprarse y tiene los recursos, se lo compra y ya está. Ahora, ¿qué hacemos con los millones y millones que no pueden acceder a la vivienda propia y que ahora ni siquiera pueden pagar un alquiler porque no les alcanza el sueldo? No digo que esto sea una novedad, digo que se agravó, para ser justo y porque lo hemos dicho siempre, pero se agravó mucho, mucho y muy rápidamente. Y aquel que pierde el laburo que ya ni siquiera... tiene un salario. Esta es la situación. Así que tal vez entregar una vivienda es lo que estuvimos haciendo 4 años, entregando viviendas, pero ahora tiene un valor distinto porque tampoco creen en el federalismo. Entonces se han puesto como meta fundir a las provincias argentinas, como si eso fuera hacerle daño al gobierno o al gobernador, y no se dan cuenta que retirando el fondo, como sacó Milei, que es ilegal, por eso estamos reclamando, de seguridad para la provincia de Buenos Aires, vamos a tener problema 17 millones de bonaerenses. Como sacando el fondo de incentivo docente, que es sueldo para los maestros, vamos a tener problema en educación, los bonaerenses. Como sacando el fondo compensador del transporte, vamos a tener problema en el boleto de colectivo y así sucesivamente. Como suspendiendo la obra pública, vamos a tener problema, por un lado, en el estado de la obra pública, por otro lado, en lo que han detenido, y por otro lado, en materia de empleo, porque han destruido como 100.000 puestos de trabajo, parando la obra pública. Y cómo hay que explicar todo de nuevo, porque destruyen puestos de trabajo, bajan los salarios. Después, ¿qué pasa? No es solo ahí, directamente, sino que tiene un efecto indirecto. El efecto indirecto es que vos interrumpís un empleo de la construcción, entonces baja, obviamente, el consumo. No pueden comprar y entonces tenemos el comerciante. Y tenemos los problemas que empezamos a tener en todos lados con los comercios que no venden. Pero ahora si los comercios no venden, no le compran al productor. Y entonces tenemos los problemas en la producción, en la industria bonaerense. Y una vez que eso empieza a pasar, cierran comercios, más desempleo. Por la caída del salario, por la caída del empleo, más desempleo, menos consumo, menos ventas, menos producción y de nuevo más desempleo. Y es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que va multiplicando el daño que hace el gobierno nacional. Y ha dicho también que no le importa la salud pública, que la educación pública se la tiene que pagar cada uno, inventando ese pseudo mercado de los vouchers. Acá las escuelas las quieren hacer competir entre ellas. No entienden lo que pasa, no conocen. Y mienten. Y yo entiendo que deben haber
muchos que lo votaron a Milei. Acá también en nuestra provincia de Buenos Aires, aunque ganamos las PASO, las generales y también el balotaje. Hay muchos que lo votaron a Milei y le dijeron que iba a venir un ajuste, pero le dijeron que el ajuste no era para el votante, para la sociedad, para la mayoría, para el laburante, para el maestro, para el enfermero, para el albañil, era para la casta. Y bueno, otra mentira, tremenda mentira. Se puede discutir mucho tiempo para quién fue el ajuste. De hecho, los vemos ahí por sus redes sociales y sus trolls diciendo, no, el ajuste fue tanto para la casta. Si quieren saber para quién fue el ajuste, en vez de andar inventando mensajes y discursos agresivos, vayan al supermercado, vayan a la estación de servicio, vayan a la farmacia y van a ver quién está pagando el ajuste de Milei, a quién le está cayendo la espalda. Fíjense un recibo en la jubilación. Vean los miles de despedidos del sector público. Ahí está el ajuste de Milei. Así que, obviamente, nosotros tenemos también una obligación y un mandato. Creemos en un Estado presente, sabemos que no es perfecto y que le falta mucho. Pero bueno, acá el problema era la salud. Entonces uno podría decir con la lógica de Milei, y bueno, que se la paguen. El otro día inauguramos un puente. Y a mí me daba gracia porque vinieron todos los vecinos y yo les preguntaba por qué no se pusieron las pilas, como dice Milei, hacían una colecta y hacían solitos un puente de $1 millón. Y si la gente no está pudiendo llegar a fin de mes, ¿de qué nos están hablando? ¿Qué mentira están diciendo? ¿Cómo se va a solucionar de esa manera? Y a mí me parece que es duro, no porque podamos discutir si es verdad o mentira, si el anarcocapitalismo, que nunca se aplicó en ningún lado, va a funcionar acá en la Argentina, si vamos a hacer Irlanda en 35 años. No ese es el problema es hoy el daño que está causando. A veces irreversible, porque abandonar el financiamiento de medicamentos oncológicos desde el gobierno nacional genera daños irreversibles. Por eso la provincia se ha comprometido también, en la medida de sus posibilidades, porque mientras tanto nos desfinancian, también reponer aquello que el gobierno nacional abandona. Por eso, Nico, lo de ampliar la cobertura, que no puede ser completa, pero de medicamentos oncológicos en la provincia de Buenos Aires, es algo que pretendíamos hacer, pero que tiene más importancia, como lo tiene hoy esta ambulancia. Acá tienen un intendente que desde el primer día, él me dice, gracias por venir, por acompañar. Yo te quiero agradecer, Fer, por lo que estás haciendo acá por Bransen. Muchísimas gracias. Un trabajo inmenso, enorme. Una dedicación, un compromiso, una militancia, ¿no? Que se hace más necesaria cuando el Estado Nacional se ausenta y deserta. Hoy hemos venido con una ambulancia. Yo creo que esta ambulancia, que viene a complementar la anterior que traíamos el año pasado, viene a fortalecer el sistema de salud. Como bien decía Nico, acá estamos en una región que es la región capital. Hoy estuve allá en Magdalena, hoy en Bransen. Obviamente estamos todo el tiempo allá en La Plata. Creo que fortalecer la región es importante, pero cuando es necesaria una derivación, porque por el grado de complejidad no se puede hacer la atención en el municipio, hace falta trasladarse a un hospital de mayor complejidad. Y bueno, para eso la ambulancia es la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso yo creo que la integración del sistema de salud que lleva adelante nuestro ministerio, no es que se acordó ahora, hay que poner una ambulancia, es la ambulancia número 327. Dice Nico, sale 140 millones de pesos. Orgullosos de poder invertir, no es un gasto, es una inversión y salva vidas. Y es un sistema de salud que repone lo que el privado no hace y no puede hacer. No es discutir o competir. No tenemos que elegir. Mentira, no hay que elegir si todo privado o todo Estado. Tiene que haber un Estado inteligente que trabaje en conjunto con el sector privado, que dé respuestas, pero que se ocupe de aquello que no es negocio. Porque no es algo crítico, es algo fácil de entender y sin embargo hoy está en discusión.
La empresa privada, por supuesto, que da respuestas, a veces de excelencia, a veces uno mira esa enorme inversión, lo vemos acá con barrios privados, pero bueno, es para determinada posibilidad, desde el punto de vista de las familias, posibilidad de compra, determinados ingresos, y del otro lado están buscando una ganancia. No es decirle ni mezquino ni nada, es la función que tiene una empresa privada. Si alguien hace una inversión, pretende recibir, reponer, recuperar en la inversión que ha hecho y además recuperarla con un adicional, es la rentabilidad de la ganancia, eso es la empresa privada, eso es el sector privado, funciona así. Ahora, si en un lugar hay algo que no sea negocio, o por la escala, como nos pasa en los pequeños distritos de la provincia de Buenos Aires, o por la escala, porque acá, a mí me gusta decir, nadie le prohibió al dueño de la clínica de Los Arcos que abra otra acá en Bransen. Pero imagínense que no hay ni poder adquisitivo seguramente, ni escala, no es negocio. Entonces sería pérdida, y si una empresa tiene pérdida, finalmente cierra, así que aunque la hagan, después no se sostiene. Esto es evidente. Nosotros comprendemos que esto es así. Siempre pensamos que el sector privado tiene que tener condiciones para poder invertir, todo eso es real, pero creemos también que con la desigualdad que impera a nivel mundial, con las situaciones que hay de tanta injusticia, no alcanza con eso. Es necesario, pero no alcanza. No es suficiente. Hace falta también que alguien se ocupe de los millones y millones que no se pueden pagar esos servicios por el privado y que sin embargo tienen el derecho a tener una salud digna, una educación digna, una vivienda digna. Eso es lo que define la acción del Estado. Para eso está el Estado. Y por supuesto que invertir en un ecógrafo, en una ambulancia, en estas computadoras que tenemos acá, que son equipos informáticos, tienen su valor en dinero, pero forman parte de un trabajo que está haciendo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la integración, lo decía Nico, una historia clínica digital. ¿Quién no? Sobre todo mi generación, andando ahí con los estudios, los papeles, que dónde quedó la radiografía, que después vas a un médico porque te pasa algo y tenés que contarle vos, que no sabés de dónde venís, lo que te hicieron antes. Bueno, ¿por qué no unificarlo? ¿Por qué no ponerlo a disposición? Pero para eso tiene que haber, de nuevo, como estamos hablando de sectores que probablemente no tienen prepaga y probablemente entonces hasta hace poco no tenían acceso a estas cuestiones, nosotros tenemos que hacerlo desde el Estado. Es el Estado el que hoy está llevando adelante, como lo hicimos, recién miraba. ¿Cuántos habitantes tienen? 30 y pico mil. 33.000 según el último censo. Bueno, miraba recién. Me gusta decirlo porque son curiosidades. 16.000 cuentas DNI hay acá en Bransen. 16.000. Y lo digo con el orgullo de que nos pueden exigir mucho, nos piden que demostremos todo el tiempo, nos llenan de acusaciones, de cuestiones, pero lo real es que la primera billetera digital de la Argentina la hizo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, es un banco público. Nadie impide que un banco privado dé descuentos, que haga promociones, nadie impide, pero lo hace la banca pública porque lo hace por... Es una forma de distribuir la ganancia, como hacen los privados. Los privados distribuyen la ganancia y ahí tenemos a los más ricos del mundo, dueños del sector financiero, de bancos, etcétera. Bueno, el Banco de la Provincia de Buenos Aires distribuye su ganancia y se la da a sus dueños, que es el pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Así que lógico, se quejan, dicen ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, acá está. Es una política de cumplir con el mandato también del Banco de la Provincia. Así que nosotros sabemos que son condiciones muy complicadas, que vinieron a privatizar todo, lo decimos siempre, y terminan estatizando, porque el que podía comprarse el remedio por privado, a veces ahora no puede hacerlo. El que tenía una prepaga ahora no puede solventarla porque se dieron cuenta hace poquito que si hay un monopolio, hay mucha concentración, fijan cualquier precio. Se dieron cuenta tarde porque primero lo dejaron fijar cualquier precio y dijeron, mirá vos, fijan cualquier precio. Bueno, una clase práctica
una clase práctica de cómo funcionan los monopolios. Para Milei, que lo defiende, lamentablemente con un costo altísimo, porque hay gente que se ha quedado sin posibilidad, después diciendo que van a devolver, no devuelven. Bueno, yo quiero decir algo. Más allá de lo que pase con el sistema privado, que hoy está en crisis total, vemos clínicas privadas por todos lados con dificultades, pidiendo que el Estado vaya en su asistencia, y también vamos a asistir a las clínicas privadas como lo hicimos durante toda la pandemia, donde el sistema privado casi colapsa y estaba el gobierno provincial aguantándolo porque era una forma de integrar también el sistema de salud. Pero nosotros, la verdad es que la evidencia nos muestra, la realidad nos muestra, el conocimiento, esto de caminar, ¿para qué te sirve? Para darte cuenta que buena parte de nuestra sociedad necesita no menos, sino más salud pública, más educación pública, más Estado presente, mejor Estado. Así que para esto vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Laura, por el trabajo que hacen. Creo que están dando vuelta el sistema de salud de acá, y en lo que podamos ayudar y contribuir, cuenten con nosotros, cuenten con el Estado provincial. Esto es una región que vamos a fortalecer, así que muchísima fuerza, muchísimas gracias.